El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de álgebra del tercer corte. En nuestro caso, en nuestro grupo nos tocó el proyecto de segmentación pacientes bienestar. Este proyecto surgió por la necesidad muy común en el sector de la salud de que no todos los pacientes son iguales y tratarlos como si lo fueran lleva a estrategias de atención poco efectivas. Por eso, el objetivo de este trabajo es identificar grupos de pacientes con características similares para poder diseñar estrategias de atención personalidades y más eficientes. Listo. Entonces, para esto trabajamos con un dataset llamado Pacientes Bienestar, que contiene información de 500 pacientes con 5 variables cuantitativas. Permítanme explicar cada una. Bueno, la primera es la edad, que va desde los 18 años hasta los 80 años. Cubre tanto pacientes jóvenes como adultos mayores. La segunda es el índice de masa corporal, que va de 15 a 40. Y esto es lo que nos indica si un paciente está bajo de peso, tiene el peso normal o sufre de obesidad. La tercera variable es horas de ejercicio semanales, desde 0 a 10 horas, lo que refleja el nivel de actividad física del paciente. La cuarta es el nivel de estrés medido en una escala del 1 al 10, donde 1 es muy bajo y 10 es muy alto. Y la quinta son las visitas médicas, que indica cuántas veces al año el paciente acude al médico. El rango también es de 0 a 10. Estas 5 variables juntas nos dan un perfil bastante completo del estado de salud y los hábitos de cada paciente. Pasando al código, lo primero que hacemos es importar las librerías necesarias. Utilizamos NumPy para el cálculo matricial, Pandas para manejar el dataset y Matplotlib y Seaborn para las visualizaciones. Y de scikit-learn importamos Standard Scalar para estandarizar los datos y K-means para el agrupamiento. Luego cargamos el dataset con pdread, que es para los pacientes bienestar, y luego hacemos el data frame para ver las primeras filas. Aquí podemos confirmar que cada fila corresponde a un paciente identificado como paciente 1, paciente 2 y así sucesivamente, con sus valores en cada variable. En la sección de procesamiento, siguiente diapositiva, porfa. De procesamiento, lo primero que hacemos es eliminar la columna paciente con dfdrop paciente, axis igual a 1, porque es un identificador de texto que no aporta ningún valor numérico al análisis. Después de esto viene un paso muy importante, que es la estandarización con Standard Scalar. Este proceso transforma cada variable para que tenga una media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. ¿Por qué es necesario? Porque nuestras variables están en escalas completamente distintas. La edad puede llegar hasta 80, mientras que el nivel de estrés solo llega a 10. Sin estandarizar, las variables con valores más grandes dominarían el análisis y distorsionarían los resultados. Al estandarizar, todas las variables quedan en igualdad de condiciones. En el resultado es la matrix standard que ven aquí en la pantalla, donde los valores ya no son edades ni IMC, sino valores centrados alrededor de 0. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Bueno, antes de empezar, hay que explicarles qué es el PSA. PSA es una técnica de reducción de dimensionalidad. En nuestro caso, tenemos 5 variables, lo que significa que cada paciente existe en un espacio de 5 dimensiones, algo que directamente no se puede visualizar de una manera fácil. El PSA nos permite reducir las 5 dimensiones a solamente 2 dimensiones, conservando la mayor cantidad de información posible para poder graficar y entender mejor los datos. Ahora, en la matriz de covariancia, ¿cómo la hacemos? El primer paso para calcular la matriz de covariancia es colocar el código np.cov, la matriz estándar. Cuando ya tenemos el código, la matriz de covariancia, se forma una tabla de 5 por 5 que nos dice cómo se relaciona entre sí todas las variables. Si cuando la sube, el IMC también debe subir, o son independientes, o si son independientes entre sí. En la base matemática de todo el PCA. Ahora pasamos a los autovalores y autovectores, ¿cierto? Después de la aplicación del PCA. El segundo paso es calcular estos autovalores y autovectores de la matriz, usando el código NP lineal G, matriz de covarianza. Los autovectores definen las nuevas direcciones o ejes en los espacios de datos. Los llamamos componentes principales. Los autovalores nos dicen cuánta varianza, es decir, cuánta información del dataset es original, capturada cada uno de esos componentes. Un autovalor más grande significa que ese componente retiene mucha más información.
Ahora, ordenando los componentes, podemos ver en la pantalla que obtuvimos 5 autovalores, uno por cada valor original. Luego, ordenamos de mayor a menor con ARG sort y para priorizar los componentes de más información. Ahora, vamos con la varianza explicada. Vamos con la varianza explicada, que después de calcular el porcentaje de la varianza, dividimos cada autovalor en la suma total. Los resultados fueron aproximadamente el PC1 del paciente 1 con 20%, del 2 con un 22.5%, del 3 con 16.8%, del 4 con 21.5% y del quinto pues con un 19%. Hay que notar algo interesante. En este dataset, la varianza está bastante distribuida en todos los componentes, ya que ninguna denomina o está en superior claramente a las demás. Esto nos dice que todas las variables aportan información relevante e importante y que los datos no tienen una estructura de reducción muy marcada. Ahora, la varianza acumulada la pasamos a la varianza acumulada. Ahora aquí tenemos la gráfica de la varianza acumulada que, como se puede ver claramente, la curva sube de manera casi prácticamente lineal. Necesitamos las primeras 4 componentes para superar el 80% de la información retenida. Sin embargo, para poder visualizar los clusters en una gráfica 2D, trabajamos en los primeros 2 componentes, que juntas capturan alrededor del 42% de la varianza. Ahora, con la proyección de los datos principales, ahora con la proyección de los datos, lo hacemos con el código matriz de standard.dot, autovalores, punto y coma, 2. Este es un producto punto matricial que transforma los datos originales de 5 dimensiones al nuevo espacio que nosotros queremos, que es de 2 dimensiones con componentes principales. El resultado de la tabla PC1 o paciente 1 y paciente 2 que ven aquí, donde cada fila ya no representa las variables originales del paciente, sino sus coordenadas en este nuevo espacio reducido. Bueno, yo les voy a presentar la última parte del proyecto, empezando con el agrupamiento con K-means. Con los datos ya reducidos a 2 dimensiones, aplicamos el algoritmo K-means, el cual es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que agrupa los datos en cada grupo, buscando que los puntos dentro de cada grupo sean lo más similares posibles entre sí y los más diferentes posibles respecto a los otros grupos. Elegimos K es igual a 3, es decir, 3 grupos de pacientes. ¿Por qué 3? Porque al probar diferentes valores de K y observar el comportamiento del modelo, 3 resultó ser un número razonable que equilibra simplicidad e interpretabilidad. Usamos random state igual 42 para garantizar que los resultados sean reproducibles cada vez que corremos el código. En la gráfica de dispersión pueden ver los 500 pacientes distribuidos en el plano PC1 versus PC2. Cada color representa un grupo diferente. Y sí, aunque los grupos se solapan un poco, lo cual es esperado dado que la varianza está distribuida entre todos los componentes, sí se pueden distinguir patrones. Siguiente. Ahora para la caracterización, que es la parte más importante. ¿Qué nos dice cada grupo? Para esto miramos los promedios reales que calculamos con group by grupo.agg y ahí hicimos un filtro de que usáramos la media y la desviación estándar. El grupo 0 agrupa pacientes con una edad promedio de 42 años, IMC de 27, que indica sobrepeso leve, solo 2.7 horas de ejercicio semanales y un nivel de estrés moderado de 3.9 y apenas 2.1 visitas médicas al año. Estos son pacientes relativamente jóvenes, pero con hábitos sedentarios y poco contacto con el sistema de salud. En el grupo 1 tenemos pacientes de 51 años en promedio, un IMC de 23.7 dentro del rango normal, también 2.76 horas de ejercicio, pero lo que más llama la atención es su nivel de estrés de 8/10, el más alto de los 3 grupos. Y también tienen solo 2.7 visitas médicas al año. Estos son pacientes que sufren mucho estrés, pero no están buscando ayuda médica.
Después, el grupo 2 son los pacientes de mayor edad, 57 años en promedio, con un IMC de 23.5, los que más ejercicios hacen con 3.7 horas semanales, un estrés relativamente bajo de 3.5, pero con la mayor cantidad de visitas médicas, casi 4 al año. Estos son pacientes mayores, más activos y más conectados con el sistema de salud. En estos perfiles, las estrategias que proponemos son las siguientes. Para el grupo 0, los cuales son los pacientes jóvenes, sedentarios, con poco contacto médico, recomendamos campañas de activación física, programas de incentivo al ejercicio y chequeos preventivos anuales para detectar riesgos antes de que se desarrollen. Para el grupo 1, que es el grupo de mayor riesgo por su estrés extremadamente alto, proponemos intervenciones urgentes de salud mental, las cuales podrían ser talleres de manejo del estrés, programas de mindfulness, apoyo psicológico y aumentar su frecuencia de visitas médicas para monitorear el impacto del estrés en su salud física. Y para el grupo 2, pacientes mayores, ya conectados con el sistema de salud, la estrategia es fortalecer ese vínculo, optimizar sus visitas médicas con chequeos más completos, mantener y reforzar sus hábitos de ejercicio y ofrecer programas de bienestar para adultos mayores. En conclusión, gracias a la combinación de PSA y K-means, logramos transformar un dataset de 500 pacientes con 5 variables en información accionable que permita a una institución de salud priorizar recursos y personalizar la atención. Muchas gracias.